Mercadona obtuvo los mejores resultados de toda su historia en el año 2023. Más de 1.000 millones de euros en beneficios, un incremento del 40% frente al año 2022. Pero, ¿cómo ha conseguido tan extraordinarios resultados? ¿Acaso está explotando a los consumidores subiendo desproporcionadamente los precios y beneficiándose de márgenes de ganancia sobre ventas escandalosos? Mercadona consiguió en el año 2023 unos beneficios económicos récord. Superó la cifra de 1.000 millones de euros de beneficios, lo que constituye un incremento del 40% respecto a las ganancias que obtuvo un año antes, en 2022. Y claro, estos magníficos resultados han llevado a muchos a decir que Mercadona está ganando cada vez más dinero porque está subiendo injustificadamente los precios a los consumidores. Como Mercadona se va convirtiendo poco a poco en un monopolio dentro de la distribución en España, acapara ya aproximadamente el 30% de todas las ventas del país, entonces van teniendo cada vez más margen para subir precios, explotando a los consumidores en privativo beneficio de los propietarios de Mercadona. Pero por desgracia para la demagogia anticapitalista de muchos, me temo que esto no es exactamente así. Y para comprobarlo vamos a desagregar estos enormes beneficios de Mercadona. Vamos a ver cuál es la fuente, cuál es el origen de estas ganancias tan extraordinarias. De entrada, y como siempre explicamos cuando analizamos las cuentas de Mercadona o de cualquier otro supermercado, hay que constatar que el margen de beneficios de Mercadona es diminuto, es desde luego mucho más pequeño de lo que suele imaginar el ciudadano promedio, contaminado por la demagogia de muchos medios de comunicación y de muchas personas en redes sociales. Como podemos ver en las cuentas de resultados que ha presentado hoy Mercadona, en el año 2023 Mercadona ganó antes de impuestos 1.305 millones de euros. Pero sus ingresos totales durante ese periodo, como podemos también observar, alcanzaron los prácticamente 33.000 millones de euros. De modo que si hacemos una muy sencilla división, beneficio antes de impuestos, 1.305 millones de euros, importe de la cifra de negocios, 32.860 millones de euros, y habría que añadir también otros ingresos de 42 millones de euros, casi 43 millones de euros. Si dividimos estas dos magnitudes, comprobaremos que el margen de beneficios antes de impuestos de Mercadona en el año 2023 apenas alcanzó los 4 céntimos por euro vendido. Por cada euro que vendió Mercadona antes de impuestos, solo ganó 4 céntimos. Los otros 96 céntimos fueron a parar a remunerar los gastos que tiene Mercadona para poder vender regularmente esos productos a los consumidores. Por tanto, no es que Mercadona obtenga un margen del 20 o del 30% en promedio por cada producto vendido. No es así. El margen de beneficios de Mercadona es muy estrecho, el de Mercadona y el de cualquier otro supermercado, porque como ya hemos explicado en otras ocasiones cuando hemos analizado el modelo de negocio de los supermercados ganan bastante dinero, no porque obtengan una ganancia muy alta por cada producto que venden, sino porque venden muchísimos productos, con lo cual ganando unos pocos céntimos de euro por cada euro de ventas, si tienen muchísimos euros de ventas, al final logran beneficios muy sustanciales, no por margen, sino por rotación de su capital. Pero en este caso concreto no podemos detenernos aquí. Y es que si bien el margen de beneficios antes de impuestos de Mercadona sigue siendo muy bajo, sigue siendo muy reducido, 4 céntimos por euro vendido, también es cierto que comparado con el margen de beneficios de 2022, se ha incrementado de una manera apreciable. En 2022 el margen de beneficios antes de impuestos de Mercadona fue de 3,25 céntimos por cada euro vendido, y ahora es de aproximadamente 4 céntimos. Por tanto, podría parecer que una parte de los beneficios enormes que ha conseguido Mercadona en el año 2023 sí han procedido de ensanchar su margen de beneficios, ya sea a costa de los consumidores o a costa de los productores. Y es precisamente por este motivo por el que debemos desagregar la fuente de estas ganancias tan amplias en el año 2023.
para averiguar de dónde proceden estas ganancias tan sustanciales. De entrada, si el margen de beneficio de Mercadona no se hubiese incrementado en el año 2023 con respecto al año 2022, Mercadona habría conseguido unas ganancias después de impuestos de aproximadamente 830 millones de euros, frente a los 720 millones de euros que cosechó en el año 2022. Es decir, que solo por el aumento de la facturación, solo por el hecho de que Mercadona vendió más en el año 2023 que en el año 2022, sus beneficios absolutos habrían aumentado en alrededor de 110 millones de euros, aproximadamente un 15% con respecto al año 2022. Y no dejaría de ser llamativo, por cierto, que si fuera verdad que Mercadona está maltratando a los consumidores con precios cada vez más altos, cada vez esté vendiendo más y ganando más cuota de mercado en el conjunto de la distribución española. Algo no casa muy bien aquí. Si Mercadona está vendiendo cada vez más, será porque sus precios son relativamente más competitivos que los de sus competidores. Sin embargo, como también ha aumentado el margen de beneficio de Mercadona, el margen de beneficio por cada unidad vendida, los beneficios de 2023, como ya hemos visto, no han sido de 830 millones de euros, sino de aproximadamente 1.000 millones de euros. Es decir, que unos 170-180 millones de euros de beneficio en 2023 de Mercadona se explican por el aumento del margen de beneficio sobre ventas. ¿Pero a qué se debe este aumento del margen de beneficio sobre ventas? En primer lugar, su margen de beneficios sobre ventas se incrementa porque el margen de sus beneficios de explotación, los beneficios vinculados a la actividad ordinaria de Mercadona, comprar y vender mercancías al consumidor, el margen del beneficio de explotación sobre ingresos se incrementa desde aproximadamente el 3,25% en el año 2022 al 3,7% en el año 2023. ¿Y por qué se incrementa este margen que sí está vinculado a la actividad comercial de Mercadona? ¿Acaso se incrementa porque Mercadona haya comprado los productos que luego vende a los consumidores mucho más baratos que en años precedentes y aún así los esté vendiendo al mismo precio que en 2022 o a un precio todavía más alto? No. En esta tabla estamos expresando los gastos vinculados a la actividad comercial de Mercadona en relación con sus ingresos. Y como podemos ver, en el año 2022 los gastos de Mercadona por aprovisionamientos, es decir, los gastos por comprar a los proveedores las mercancías que luego nos vende a los consumidores, representaron el 74,54% de sus ingresos. Y en el año 2023, esos gastos, las compras a sus proveedores, han representado el 75,36% de sus ingresos. O dicho de otra manera, un porcentaje mayor de sus ingresos ha ido a parar a sus proveedores en el año 2023 que en el año 2022. Si Mercadona ha incrementado su margen de beneficios por explotación en 2023, no ha sido porque la brecha entre el precio que paga a los proveedores y el precio que cobra a los consumidores se haya ensanchado. No lo ha hecho. Por este lado, por tanto, su margen se reduce. No se incrementa, sino que se reduce. ¿Y entonces cómo consigue incrementar su margen? Porque hay otros gastos de Mercadona que pierden peso dentro de sus ingresos totales. ¿Cuáles son esos otros gastos? Pues en primer lugar, los gastos en personal. No es que Mercadona haya empezado a bajar sueldos o haya dejado de contratar gente. De hecho, en el año 2023, la plantilla de Mercadona superó por primera vez en la historia las 100.000 personas. Y además, en el año 2023, los trabajadores de Mercadona experimentaron una revalorización de sus salarios del 6%. Por tanto, hay más trabajadores trabajando y esos trabajadores cobran más que en el año 2022. ¿Por qué entonces el peso del gasto en salarios ha caído sobre los ingresos totales? Pues porque los ingresos totales han crecido más rápidamente que los gastos en personal. Los gastos en personal han aumentado un 12% y los ingresos totales han crecido algo más de un 15%. Si los ingresos crecen más rápido que el gasto en personal, pues entonces el peso del gasto en personal sobre los ingresos cae y eso permite una cierta ampliación, en este caso de 4 décimas, en el margen de beneficios de Mercadona.